Ella ayudó a la señora que le negaron la visa, sin dudar un segundo. Peleó, argumentó, no dejó pasar la injusticia. Lo que ella no sabía es que el hijo de esa señora estaba en camino. Un helicóptero aterrizó y él bajó mirándola directo a los ojos. Y lo que dijo cambió todo. La voz del recepcionista no era alta, era peor que alta. Era ese tipo de voz baja y cortante que se usa cuando alguien ya decidió que no va a ceder y solo está esperando que el otro se rinda. Camila lo escuchó antes de verlo. Estaba caminando con la maleta hacia la sala de espera, pensando en si alcanzaba a tomar un café antes de abordar, cuando esa voz la detuvo con la misma eficacia con que la detenía el monitor cardíaco cuando algo cambiaba en quirófano. No fue una decisión, fue un reflejo. Se giró. Detrás del mostrador de check-in de la aerolínea de vuelos internacionales había un hombre con corbata azul marino que sostenía un documento con 2 dedos, con esos 2 dedos específicos que se usan cuando algo se toca sin querer tocarlo de verdad. Y del otro lado del mostrador había una señora de cabello completamente blanco, que no llegaba al 1,60 m, con un abrigo negro que le quedaba un poco grande en los hombros y una bolsa de mano apretada contra el pecho con las 2 manos, como si dentro de esa bolsa estuviera todo lo que le quedaba de estabilidad en ese momento. Tenía las manos temblorosas. No era el temblor de la rabia, era el otro, el temblor de quien está completamente sola en un lugar demasiado grande y no sabe qué hacer con eso. Ya le expliqué, dijo el recepcionista, y en esas 3 palabras había una impaciencia tan compacta, tan afilada, que Camila sintió el filo desde donde estaba. La documentación tiene una irregularidad en la fecha de expedición. No puedo procesar el embarque. La señora parpadeó. Cuando habló su voz era quieta, demasiado quieta. La voz de alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por no quebrarse en público. Es que mi hijo me está esperando, dijo, y nada más. Como si eso fuera razón suficiente para que el mundo encontrara la manera de funcionar. El recepcionista dejó el documento sobre el mostrador con una delicadeza que no tenía nada de delicada. Señora, le sugiero que contacte a la embajada para regularizar su situación. No es algo que podamos resolver aquí. Camila ya había soltado la maleta. No recordó haberlo decidido. La maleta estaba en el piso y ella estaba caminando hacia el mostrador, y su mente, esa mente que pasó 4 años aprendiendo a procesar situaciones críticas sin que el pulso se le alterara, estaba completamente quieta. No había rabia. Había algo más frío y más firme que la rabia. Había esa claridad específica que llega cuando alguien frente a ti necesita que alguien más se quede y todos los demás siguen caminando. Se paró al lado de la señora. No dijo nada todavía, solo se paró ahí, lo suficientemente cerca para que la señora sintiera que había alguien, y puso una mano sobre las suyas, sobre esas manos temblorosas apretadas a la correa de la bolsa, con una presión suave, apenas suficiente para decir, estoy aquí sin necesitar las palabras. La señora la miró. Tenía los ojos húmedos, pero no había lágrimas todavía. Era ese momento justo antes, cuando el cuerpo todavía está negociando consigo mismo si va a ceder o no. Buenas tardes, le dijo Camila al recepcionista, y su voz salió exactamente como la entrenó a salir después de años de hablar con familias en pasillos de hospital a las 3 de la mañana, sin agresión, sin súplica, con esa calma que no pide permiso. ¿Podría explicarme con precisión cuál es la irregularidad en la documentación? El recepcionista la miró con esa expresión de quien no esperaba interlocutor. ¿Usted es familiar? Soy quien está aquí, respondió Camila simplemente. Hubo un segundo de silencio. El recepcionista recogió el documento del mostrador y lo extendió hacia ella. Camila lo tomó con las 2 manos. Lo leyó completo, una vez, sin apresurarse. Era una visa americana vigente. El problema era un dígito en la fecha de expedición que no coincidía con el registro del sistema, una discrepancia que había generado una bandera roja en la pantalla y que ahora tenía a esta señora apretando su bolsa como si fuera lo único sólido que le quedaba. Una sola cifra, un solo número en un campo de 8. ¿Han verificado si es un error de captura en el sistema o un problema real en el documento original?, preguntó Camila. El protocolo indica que... Le estoy preguntando si lo han verificado, repitió ella, sin subir el volumen, sin cambiar el tono, pero con esa firmeza que no deja espacio para el protocolo cuando la pregunta es concreta.
El recepcionista parpadeó. Detrás de él, una colega que había estado fingiendo revisar algo en su pantalla levantó los ojos. En la sala cercana, algunas personas habían dejado de mirar sus teléfonos sin darse cuenta. Camila no lo notó, o si lo notó, no le importó. Tenía 4 años de guardias nocturnas que le habían enseñado que cuando hay una persona al lado de ti que necesita que alguien piense con claridad, ese es el único trabajo que importa. Voy a verificarlo, dijo el recepcionista finalmente. Camila asintió. Se giró hacia la señora que la estaba mirando con esa expresión particular. Mitad alivio, mitad incredulidad, como quien no termina de creer que alguien se haya detenido. ¿Cómo se llama?, le preguntó Camila en voz baja, como si el mostrador y el recepcionista y el aeropuerto entero hubieran dejado de existir por un momento. Rosa, dijo la señora, y luego, como si necesitara darse entidad completa, Rosa Serrano. Doña Rosa, repitió Camila, y lo dijo con ese registro que tienen los nombres cuando alguien los dice de verdad, sin prisa. Yo soy Camila, no se preocupe, vamos a resolver esto. Doña Rosa asintió, y en ese asentir había algo que Camila reconoció. No era conformidad, no era resignación, era el alivio específico de alguien que estaba cargando algo completamente solo y de pronto sintió que había otra mano en el peso. El recepcionista tardó 6 minutos. En esos 6 minutos Camila le preguntó a Doña Rosa a dónde iba. A Los Ángeles, respondió ella, a casa de su hijo, que llevaba años viviendo allá y la había invitado a quedarse con él para siempre. Lo dijo con esa sencillez de quien ha aprendido que las cosas importantes no necesitan adornos. Ese vuelo era el comienzo de algo que llevaba mucho tiempo esperando. Dejar atrás la colonia donde había criado a su hijo, las vecinas de toda la vida, el mercado de la esquina donde todos la conocían por su nombre. Un cambio de vida entero, contenido en una maleta y un documento con un dígito equivocado en el sistema. ¿Y su hijo sabe lo que está pasando?, preguntó Camila. Doña Rosa bajó los ojos hacia la bolsa que todavía sostenía contra el pecho, aunque con menos fuerza que antes. Cuando me dijeron que no podía embarcar, dijo en voz baja, lo primero que hice fue llamarle. Hizo una pausa breve, del tamaño exacto de alguien que conoce bien a la persona de quien habla. Así es él. Si no le llamo, se entera de otra manera y es peor. Camila no preguntó más. Había algo en la manera en que Doña Rosa lo dijo, no con angustia, sino con esa mezcla particular de conocimiento y ternura que tienen las madres cuando hablan de sus hijos, que hacía innecesaria cualquier pregunta adicional. El hijo sabía. Y Doña Rosa, con esa calma que no era indiferencia sino experiencia, sabía exactamente lo que eso significaba. El recepcionista volvió con una expresión distinta. Hay un error de captura en el sistema, dijo, y en su voz había algo que sonaba casi a una disculpa. La visa está en orden. Voy a procesar el embarque. Doña Rosa exhaló. Fue un sonido pequeño, apenas audible, pero Camila lo sintió, porque tenía la mano todavía sobre las suyas, y notó cómo los dedos aflojaron la correa de la bolsa, por primera vez desde que había llegado al mostrador. El recepcionista procesó los documentos en silencio. Camila pensó en recoger su maleta, despedirse, buscar ese café que todavía no había tomado. Era lo razonable. Su vuelo abordaba en menos de 1 hora y todavía tenía hambre y 4 años de cansancio que ese viaje a Oaxaca era la primera oportunidad real de soltar. Pero Doña Rosa tenía el celular en la mano otra vez, mirando la pantalla con esa expresión de quien está esperando algo sin saber exactamente cuándo va a llegar. Y el aeropuerto a su alrededor era enorme y ruidoso y completamente indiferente a una señora de abrigo negro que acababa de pasar 20 minutos sola frente a un mostrador. Y Camila no se movió, no porque hubiera decidido quedarse, sino porque no pudo no quedarse, que no es lo mismo, aunque se parezca. Fueron otros 10 minutos. Doña Rosa le contó que el mercado de su colonia olía a canela los martes, porque la señora del puesto de atole cambiaba la receta entre semana. Le contó que sus vecinas le habían hecho una despedida el domingo con tamales y que la señora Consuelo había llorado, aunque Consuelo siempre lloraba con cualquier cosa. Camila la escuchó, no con la escucha parcial de alguien que está pendiente de otra cosa, con la escucha completa, la que se da cuando uno decide que lo que tiene enfrente merece toda la atención. Y en algún punto, sin que ninguna de las dos lo nombrara, dejaron de ser una desconocida y una señora mayor en un aeropuerto y se volvieron simplemente 2 personas conversando.
Fue entonces cuando llegó el sonido. Un sonido que no era de aeropuerto, grave, rítmico, con esa vibración que se instala en el pecho antes de que el oído la procese del todo. Camila no lo identificó de inmediato, pero el hombre sentado 3 lugares más allá levantó los ojos. La mujer del mostrador contiguo se asomó hacia la ventana, y en menos de 20 segundos, casi todo el terminal que tenía línea de visión hacia el patio exterior había dejado de hacer lo que estaba haciendo, porque afuera, descendiendo con esa precisión milimétrica de quien sabe exactamente dónde va a poner las ruedas, había un helicóptero negro que no era de ninguna aerolínea comercial. Camila miró a Doña Rosa. Doña Rosa miraba el helicóptero a través del vidrio con una expresión que Camila tardó un segundo en leer, y cuando la leyó, entendió. No era sorpresa, era alivio, el mismo alivio tranquilo y profundo de quien esperaba que algo llegara, y acaba de confirmar que llegó. El celular en su mano dejó de importar, la bolsa apretada contra el pecho se acomodó sola hacia un lado, y Doña Rosa, con esa calma particular que Camila había observado en ella desde el principio, simplemente esperó. Camila siguió su mirada hacia el patio. El helicóptero ya estaba posado. Las aspas todavía giraban más despacio, levantando una corriente de aire que empujaba suave contra el vidrio, y entonces, por la puerta lateral del terminal, entró un hombre. Entró por la puerta lateral del terminal con el saco doblado sobre el brazo izquierdo y el celular en la mano derecha, y lo primero que Camila notó no fue su altura ni su ropa, ni ninguna de las cosas que uno nota normalmente cuando alguien entra a un lugar. Lo primero que notó fue la manera en que caminaba, con esa velocidad específica de quien tiene un destino claro y no tiene disposición para ningún obstáculo entre él y ese destino. No era prisa, era algo más concentrado que la prisa. Era la energía compacta de alguien que acaba de dejar atrás algo importante y todavía lleva el peso de eso en los hombros mientras avanza hacia algo más importante. El aeropuerto a su alrededor seguía siendo el mismo aeropuerto ruidoso de siempre, pero hubo algo en la manera en que ese hombre cruzó el umbral que hizo que el espacio se reorganizara levemente a su alrededor, como si el lugar ajustara su geometría para acomodarlo. Camila lo observó durante exactamente 2 segundos antes de entender que Doña Rosa ya no estaba mirando el helicóptero por la ventana, estaba mirando a ese hombre. Y en su cara había algo que Camila reconoció de inmediato, porque lo había visto muchas veces en los pasillos del hospital cuando alguien llegaba corriendo desde lejos. Ese alivio específico que no tiene nada de tranquilo, que es casi tan intenso como el miedo que lo precedió, y que solo existe en el cuerpo de las personas que aman a alguien de verdad y acaban de verlo aparecer. José Serrano recorrió el terminal con los ojos antes de que sus pies se detuvieran, y cuando encontró a su mamá, fue como si el resto del lugar dejara de existir para él con la misma rapidez con que había existido. Caminó hacia ella directamente, sin desvíos, con esa línea recta que trazan las personas cuando van hacia algo que les importa de verdad, y Camila tuvo el instinto de dar un paso hacia atrás, no porque hubiera algo amenazante en él, sino porque había algo tan privado en ese momento que retroceder era lo único que correspondía. Pero antes de que pudiera moverse, los ojos de José Serrano la encontraron. Fue un instante, menos que eso. Un fragmento de segundo en el que él procesó lo que estaba viendo. Su mamá, una desconocida, la mano de esa desconocida sobre las manos de su mamá, y algo en su expresión cambió de una manera que Camila no supo leer del todo en ese momento. No era suspicacia, no era gratitud todavía, era algo anterior a las dos cosas, algo que sucede en el medio segundo antes de que el cerebro termine de procesar una imagen que no esperaba encontrar. «¿Llamas mamá?», dijo, y en esa sola palabra había todo lo que había dejado atrás esa mañana. La reunión, el contrato, los 30 minutos en el helicóptero con el celular en la mano y la voz temblorosa de Doña Rosa repitiéndose en algún lugar detrás de los oídos. Doña Rosa abrió los brazos y José se inclinó hacia ella con esa torpeza particular que tienen los hombres grandes cuando abrazan a sus madres. Ese momento en que toda la energía concentrada y la mandíbula apretada y los hombros tensos se desarman de golpe y queda visible por un instante algo mucho más simple. Camila miró hacia otro lado, no por incomodidad, por respeto. Había algo en ese abrazo que no le pertenecía y que no necesitaba ningún testigo para ser completamente real. Recogió su maleta del piso,
donde había estado desde que la soltó sin recordar haberlo decidido, y pensó que ese era el momento. El problema estaba resuelto. Doña Rosa tenía a su hijo. El embarque estaba procesado. Era el momento de seguir caminando hacia su vuelo, hacia Oaxaca, hacia su mamá que la esperaba con esa paciencia infinita que tienen las madres que aprendieron a esperar. Pero entonces, José Serrano se separó del abrazo, se irguió y la miró directamente. No con la mirada de alguien que está a punto de decir gracias y seguir adelante, con la mirada de alguien que está tratando de entender algo. Había en sus ojos, oscuros, con esa profundidad particular de quien ha aprendido a leer situaciones con rapidez, una pregunta que todavía no había encontrado la forma de volverse palabras. Camila sostuvo la mirada, no porque hubiera decidido sostenerla, sino porque apartarla habría sido un gesto que no correspondía a lo que ella era. «¿Usted se quedó con ella?», preguntó él finalmente. Su voz era grave, directa, sin el envoltorio de cortesía que se usa cuando la pregunta es puro protocolo. Era la pregunta de alguien que quiere saber la respuesta de verdad. «Sí», dijo Camila, y no agregó nada más, porque no había nada más que agregar. José Serrano la miró durante un momento que duró lo suficiente para ser incómodo y no lo suficiente para serlo del todo. Doña Rosa, que estaba entre los dos con la bolsa de nuevo acomodada en el brazo y una expresión que Camila no supo interpretar completamente en ese instante, fue la que habló. «José, ella se llama Camila», dijo doña Rosa, con esa tranquilidad particular de las personas que saben exactamente lo que están haciendo cuando dicen algo. Si no hubiera sido por ella, todavía estaría parada frente al mostrador sin saber qué hacer. Algo cruzó la cara de José al escuchar eso. No fue un gesto grande. Fue uno de esos movimientos pequeños que suceden justo debajo de la superficie de la expresión de alguien, en la línea de la mandíbula, en los ojos, en la manera en que los hombros bajaron una fracción que no bajaban desde que había entrado por esa puerta. Se giró hacia Camila con algo que ya no era solo la pregunta de antes. «José Serrano», dijo, y extendió la mano. «Camila Ibarra», respondió ella, y la tomó con la misma firmeza con que había tomado todo lo demás esa mañana. El apretón duró lo que duran los apretones de mano entre desconocidos que acaban de compartir algo sin haberlo planeado. Pero cuando soltaron, José no apartó los ojos de ella de inmediato, y Camila, que llevaba 4 años aprendiendo a leer las cosas que suceden en los espacios entre los gestos, notó eso sin saber todavía qué hacer con ello. «¿Qué pasó exactamente?», le preguntó a ella, no a su mamá. Y otra vez, sin el envoltorio, sin el protocolo. Solo la pregunta directa de alguien que procesa las situaciones con la misma eficiencia con que probablemente procesaba todo lo demás en su vida. Camila le explicó el error de captura en el sistema, el dígito equivocado en la fecha de expedición, la verificación que el recepcionista había terminado por hacer. Se lo explicó con la misma precisión con que le explicaría a un colega la secuencia de eventos que habían llevado a un resultado, sin dramatismo, sin adornos, con esa economía de palabras que se desarrolla cuando uno pasa años comunicando cosas importantes en poco tiempo. José la escuchó sin interrumpirla, y eso, Camila lo notó, no era algo que todos hicieran. Había personas que escuchaban esperando el momento en que podían hablar, y había personas que escuchaban de verdad. José Serrano escuchaba de verdad, con esa concentración ligeramente inclinada hacia adelante, de quien le está dando a lo que oye el mismo peso que le daría a cualquier cosa que considerara importante. Cuando ella terminó, él guardó silencio un momento. Luego miró hacia el mostrador, donde el recepcionista de corbata azul marino seguía trabajando con la cabeza baja, y en la mirada de José hubo algo que Camila decidió no seguir observando porque no le pertenecía. Volvió a mirarla. «¿A dónde iba usted cuando todo esto pasó?», preguntó. «A Oaxaca», dijo Camila, y luego porque el contexto lo pedía, «a ver a mi mamá. Primeras vacaciones en 4 años». Algo cambió en la expresión de José al escuchar eso. No fue lástima, fue otra cosa, más parecida al reconocimiento. El tipo de reconocimiento que sucede cuando alguien dice algo que uno entiende no con la cabeza, sino con algún lugar más adentro. «¿Y su vuelo?», preguntó. Camila miró el reloj por primera vez desde que había soltado la maleta. 42 minutos para el abordaje. Todavía alcanzaba, si caminaba rápido
y no había fila en la sala de espera. «Todavía tengo tiempo», dijo. Doña Rosa, que había estado escuchando la conversación con esa atención tranquila de quien observa algo que le interesa sin necesidad de participar, puso una mano en el brazo de Camila. Era la misma mano que Camila había sostenido 20 minutos antes, solo que ahora era Doña Rosa quien sostenía. «Gracias», dijo Doña Rosa, y lo dijo de la manera en que se dicen las cosas cuando se dicen de verdad, sin volumen extra, sin gesticulación, con esa simpleza que tienen las palabras cuando cargan exactamente el peso que les corresponde, y nada más. Camila asintió. Sintió algo que no supo nombrar del todo en ese momento. No era emoción exactamente, o sí lo era, pero del tipo quieto, del tipo que no pide ser reconocido para existir. Recogió la maleta. Se preparó para decir que le fuera bien, que tuviera buen viaje, todos esos cierres razonables que corresponden cuando algo termina de la manera en que esto había terminado. Pero José habló antes. «¿Tiene a alguien que la lleve al aeropuerto de Oaxaca?», preguntó. Y luego, como si él mismo hubiera notado que la pregunta podía sonar de una manera que no pretendía, «Quiero decir, ¿alguien la espera?». «Mi mamá», dijo Camila, y había algo en su voz al decirlo que no había tenido en ningún otro momento de esa mañana. Algo que se parecía mucho a lo que había visto en la cara de Doña Rosa cuando José había entrado por la puerta. José asintió, y en ese asentir había algo que tampoco supo leer del todo. No todavía. El terminal seguía siendo ruidoso, y el vuelo a Los Ángeles de Doña Rosa abordaba en menos de una hora, y el vuelo a Oaxaca de Camila abordaba en menos de 40 minutos, y todo tenía una dirección clara hacia la que moverse. Pero en el espacio entre los tres, en ese instante específico antes de que cada uno tomara su camino, había algo que ninguno de los tres nombró y que los tres, de maneras distintas, sintieron. El vuelo a Oaxaca abordó sin Camila. No fue una decisión que tomó de golpe ni una que pudiera explicar con precisión si alguien se lo hubiera preguntado en ese momento. Fue algo que sucedió de la misma manera en que había soltado la maleta frente al mostrador, sin deliberación, sin cálculo, con esa lógica silenciosa que tienen las cosas cuando simplemente son lo que tienen que ser. Estaba recogiendo la maleta del piso cuando José se giró desde el corredor donde había seguido con los ojos a su mamá hasta que dobló la esquina, y antes de que ella diera el primer paso hacia su sala de espera, preguntó algo que no era una pregunta del todo. Más bien era una de esas frases que se dicen cuando alguien quiere ofrecer algo, sin saber todavía si tiene derecho a ofrecerlo. Le preguntó si había comido. Así, sin más contexto, sin preámbulo. Si había comido. Camila tardó un segundo en responder, porque la pregunta la tomó en un lugar en que no esperaba ser tomada. No en la guardia de médica, no en el modo de resolución de problemas que había estado usando desde que soltó la maleta, sino en ese otro lugar más simple y más vulnerable que es el de una persona que lleva 4 horas de pie, desde que sonó el despertador y que, en efecto, no había comido nada en todo el día. Dijo que no. Y José asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, y luego miró a su mamá con esa mirada corta y directa que tienen los hijos que conocen bien a sus madres, y Doña Rosa respondió a esa mirada sin que nadie dijera una sola palabra, con esa comunicación silenciosa que se construye a lo largo de décadas y que no necesita traducción. El vuelo de Doña Rosa a Los Ángeles abordaba en 40 minutos. José se aseguró de que tuviera todo en orden, el documento ya procesado, la maleta facturada desde antes, el gate confirmado, y la acompañó hasta donde podía acompañarla, que era hasta el punto exacto donde el acceso requería boarding pass. Doña Rosa lo abrazó de nuevo antes de pasar, y esta vez el abrazo fue distinto al del terminal, más tranquilo, más largo, con esa calidad particular de los abrazos que no son de emergencia, sino de despedida real. Luego se separó, tomó su bolsa, y antes de voltearse hacia el corredor que llevaba al gate, miró a Camila con una expresión que Camila no terminó de descifrar en ese instante. No era solo gratitud, era algo más parecido a un reconocimiento, como si Doña Rosa estuviera viendo algo que Camila todavía no podía ver desde donde estaba. «Cuídese mucho», le dijo Doña Rosa, y lo dijo de la manera en que se dicen las cosas que significan otra cosa debajo, sin que esa otra cosa necesite ser dicha en voz alta para existir. Camila le dijo que tuviera buen viaje. Doña Rosa asintió una vez,
con esa calma que la había acompañado desde el momento en que los dedos dejaron de apretar la correa de la bolsa, y caminó hacia el corredor sin voltearse. José la siguió con los ojos hasta que dobló la esquina, y luego se quedó quieto un momento. Ese momento específico que existe después de que alguien a quien uno quiere desaparece de la vista y el cuerpo todavía no ha procesado del todo que ya se fue. Camila respetó ese momento. No dijo nada, no se movió, simplemente estuvo ahí con la maleta al lado y esa conciencia nueva y un poco extraña de que su vuelo a Oaxaca había abordado hacía exactamente 11 minutos y que ella seguía en el Benito Juárez sin ningún plan claro para lo que venía después. José se giró hacia ella cuando terminó ese momento, y en su cara había algo que se había asentado un poco desde que había entrado por la puerta lateral del terminal con la energía compacta de quien dejó todo atrás para llegar hasta aquí. No estaba tranquilo exactamente. Seguía habiendo algo encendido debajo de la superficie, algo que Camila intuía tenía que ver con la reunión que había abandonado y con todo lo que eso implicaba. Pero la urgencia aguda de antes se había convertido en algo más parecido a una tensión sostenida, del tipo que una persona aprende a cargar sin que se le note demasiado. ¿Perdió su vuelo?, preguntó. Y en su voz había algo que no era solo la pregunta, había una conciencia de su propio papel en eso, una responsabilidad implícita que él no había pedido pero que estaba ahí de todas formas. Sí, dijo Camila, sin drama, sin reproche, con la misma simpleza con que decía la mayoría de las cosas. José la miró durante un momento. ¿Hay otro vuelo hoy? Voy a revisar, dijo ella, y sacó el celular. Había un vuelo más a Oaxaca esa tarde, a las 5:20. 3 horas con 40 minutos de espera. Camila lo revisó, confirmó que había lugares disponibles y guardó el celular con la misma eficiencia con que había manejado todo lo demás desde que llegó al aeropuerto esa mañana. No era resignación, era esa capacidad específica de adaptarse al momento que se tiene cuando uno pasa años en un entorno donde los planes cambian sin aviso y lo único que sirve es ajustarse y seguir. José la observó hacer todo eso en silencio, y cuando ella guardó el celular, la miró con esa expresión de antes, la del reconocimiento, la de alguien que está procesando algo que no esperaba encontrar. Venga, dijo simplemente, y empezó a caminar. Camila no preguntó a dónde. Tomó la maleta y caminó con él, y eso en sí mismo era algo que habría sorprendido a cualquiera que la conociera bien. Camila Ibarra no seguía a nadie sin saber hacia dónde iba. No era el tipo de persona que delegaba la dirección sin información previa. Pero había algo en la manera en que José caminaba que no era una orden ni una invitación exactamente, sino algo más parecido a una responsabilidad que él estaba asumiendo sin hacer aspavientos de ello, y eso, esa cosa silenciosa y concreta, era un lenguaje que ella entendía. La llevó a una zona del terminal que Camila no había visto antes, un área más tranquila, con acceso restringido, donde había una sala de espera distinta a las del área pública, menos ruidosa, con ventanas grandes que daban al patio exterior, donde el helicóptero seguía posado con las aspas inmóviles. Un hombre de traje que Camila no había notado antes se acercó a José en cuanto entraron, y los dos intercambiaron unas palabras en voz baja que ella no escuchó. José asintió, el hombre se alejó, y José se giró hacia ella con esa economía de gestos que lo caracterizaba. ¿Qué quiere comer?, preguntó. Camila lo miró. Había algo en la pregunta, no en las palabras sino en la manera en que las dijo, sin el tono de quien está siendo cortés por obligación, sino con el tono de quien genuinamente quiere saber la respuesta, que hizo que por un momento ella no supiera exactamente cómo responder. Llevaba 4 años respondiendo preguntas en contextos donde la respuesta siempre tenía una dirección correcta y una incorrecta. Esta no era así. Lo que haya, dijo finalmente. José frunció levemente el ceño, no con molestia, con algo más parecido a la expresión de quien rechaza una respuesta porque no es suficientemente específica. Eso no es una respuesta, dijo. Camila lo miró un momento, y luego, sin saber exactamente por qué, se encontró sonriendo. Fue algo pequeño, apenas perceptible, pero fue real, del tipo de sonrisa que sale cuando algo te toma por sorpresa en el sentido correcto. Chilaquiles, dijo. Verdes, si se puede. Algo cambió en la cara de José al escuchar eso. No fue una sonrisa exactamente.
pero se le parecía. Era más un aflojamiento, una pequeña rendición de algo que había estado apretado desde que entró por esa puerta. Asintió como si eso fuera lo correcto, como si hubiera esperado que ella eligiera algo específico, en lugar de deferirle la decisión, y se giró para hablar con alguien más. Camila se sentó frente a las ventanas grandes que daban al patio y miró el helicóptero quieto afuera, con las aspas inmóviles y ese negro opaco que tenía en la luz de la mañana avanzada. Pensó en su mamá en Oaxaca, que todavía no sabía que el vuelo había abordado sin ella. Sacó el celular y le escribió un mensaje, corto sin dramaturgia, explicando que había un cambio en el horario y que llegaba en el vuelo de las 5. Su mamá respondió en menos de 2 minutos con un mensaje que decía: «Está bien, mija, aquí te espero», y algo en esa respuesta, en esa paciencia sin preguntas, en ese «aquí te espero» tan simple y tan absoluto, le apretó algo adentro de una manera que no había esperado. José volvió y se sentó frente a ella. No al lado, frente a ella, con esa mesa pequeña entre los dos y las ventanas al fondo, y el aeropuerto afuera siendo el aeropuerto de siempre, completamente indiferente a lo que estaba pasando en esa sala. Puso el celular sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, un gesto que Camila notó porque era el gesto de alguien que está decidiendo estar en un lugar en lugar de en otro, y la miró. «¿Cuánto tiempo lleva de médica?», preguntó. 8 años, dijo Camila. 4 de especialidad. ¿Qué especialidad? Urgencias. José procesó eso en silencio un momento. Por eso, dijo, más para sí mismo que para ella. ¿Por eso qué?, preguntó Camila. Él la miró. Por eso no se alteró con nada de lo que pasó en el mostrador, dijo. La manera en que habló con el recepcionista, la manera en que le habló a mi mamá, no es algo que se aprenda en un libro. Camila no respondió de inmediato. Había algo en la observación, en la precisión de ella, en la manera en que él la había hecho sin adorno ni intención de impresionar, simplemente como una constatación que pedía un momento antes de responderse. Tampoco es algo que se aprende solo en urgencias, dijo finalmente. Algunas cosas uno las trae de antes. José la miró con esa atención que ella ya había notado, la atención real, la que no está esperando el turno para hablar, y asintió una vez, despacio. Y en ese asentir había algo que Camila sintió sin poder nombrarlo todavía, algo que tenía la textura de un reconocimiento mutuo, del tipo que no se busca y que por eso mismo, cuando llega con un peso que los buscados no tienen. La comida llegó 10 minutos después. Los chilaquiles verdes con queso fresco y crema, huevo al lado, café de olla que olía a canela y piloncillo. Camila miró el plato y luego miró a José, que la estaba observando con esa expresión que todavía no terminaba de descifrar. «¿Usted no come?», preguntó ella. «Ya comí», dijo él. Y luego, después de una pausa breve, «Hace 6 horas». Camila lo miró. Había algo casi divertido en eso, en la manera en que lo dijo, sin queja, solo como un dato, como alguien que está tan acostumbrado a poner sus propias necesidades en segundo lugar que ni siquiera lo nota hasta que alguien más lo señala. Era un lenguaje que ella conocía muy bien. Lo había hablado durante 4 años. «Pida algo», dijo ella, con el mismo tono directo con que él le había preguntado qué quería comer. José la miró un momento, y esta vez sí, fue pequeño, fue breve, pero fue real. Sonrió. José pidió café, y algo que el mesero de la sala describió como un sándwich, pero que llegó siendo considerablemente más que eso. Y Camila notó que él lo miró con la expresión de alguien que no recuerda haber tenido hambre hasta que el olor le recordó que el cuerpo existe, independientemente de los contratos y las reuniones y los helicópteros tomados a toda velocidad en medio de una mañana que no salió como estaba planeada. Comieron durante un rato sin hablar, y ese silencio no era incómodo. Era del tipo que se instala entre 2 personas que no necesitan llenarlo para demostrar algo, lo cual era en sí mismo algo poco común para ser la segunda vez que estaban en el mismo espacio. Camila terminó los chilaquiles hasta el último resto de salsa verde en el plato, con ese apetito sin disculpas de quien lleva horas de pie y finalmente tiene algo frente a sí, y cuando levantó los ojos, encontró que José la estaba mirando con una expresión que no intentó esconder del todo cuando ella lo descubrió. No era una mirada invasiva, era la mirada de alguien que está observando algo que le resulta genuinamente interesante sin terminar de saber por qué. «¿Cuándo fue la última vez que comió así?»,
preguntó él. Camila consideró la pregunta con seriedad, porque era el tipo de pregunta que merecía una respuesta seria. Probablemente en Navidad, dijo, en casa de mi mamá. José procesó eso. ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a Oaxaca? 2 años, dijo Camila. Y luego, porque la honestidad en ese momento le pareció más natural que cualquier otra cosa, le prometí ir en diciembre, después en Semana Santa, después en verano. Siempre había algo en el hospital que hacía que el viaje se pospusiera. José no respondió de inmediato. Miró su café un momento, con esa mirada de quien está pensando en algo que no tiene exactamente que ver con lo que se acaba de decir, pero sí tiene que ver con algo debajo de eso. Mi mamá llevaba meses organizando este viaje, dijo finalmente, en voz baja, con ese tono de quien está pensando en voz alta, más que haciendo conversación. La maleta lista desde hace 3 semanas. Me llamaba cada 2 días para preguntarme si había algo que debía traer, si el clima era muy distinto, si necesitaba ropa de abrigo o si allá hacía calor. Hizo una pausa. Yo le respondía cuando podía. Había algo en cómo lo dijo, no con culpa exactamente, sino con esa conciencia quieta de quien sabe que hizo lo que pudo y también sabe que lo que pudo no siempre fue suficiente, que Camila reconoció de una manera que fue directamente al centro de algo. No dijo nada. A veces la respuesta correcta no es una respuesta, sino simplemente no irse, no cambiar el tema, dejar que lo que se dijo ocupe el espacio que merece sin apresurarse a llenarlo con algo más. José levantó los ojos del café y la miró, y en su mirada había algo que reconoció que ella había hecho eso, había dejado el espacio, y algo en él respondió a eso de una manera que no estaba acostumbrado a que le pasara. ¿Su mamá sabe lo que hizo hoy?, preguntó José. Le escribí que llegaba en el vuelo de las 5, dijo Camila. No le expliqué el resto. ¿Por qué no? Camila pensó en eso un momento. Porque si le explico, me pregunta por qué no seguí caminando, dijo. Y no tengo una respuesta que suene razonable. José la miró. ¿Y tiene una que no suene razonable? Fue una pregunta directa, del tipo que la mayoría de las personas no hacen porque la mayoría de las personas temen la respuesta o temen que la respuesta los comprometa a algo. Camila lo miró a su vez, y en ese momento específico, con los platos vacíos entre los dos y el café de olla que ya estaba tibio y el helicóptero negro quieto afuera por la ventana, tomó la decisión de responder con la misma honestidad con que él había preguntado. Hay momentos en que uno sabe que si sigue caminando, va a pensar en eso el resto del día, dijo, y prefiero no pensar en eso el resto del día. José guardó silencio. Lo guardó durante suficiente tiempo para que Camila supiera que lo estaba procesando de verdad y no buscando qué decir a continuación. ¿Le pasa seguido?, preguntó finalmente. En el hospital todo el tiempo, dijo ella. Afuera menos. Hoy fue la primera vez en mucho tiempo que pasó afuera. Algo se movió en la expresión de José al escuchar eso, algo pequeño, casi imperceptible. Pero Camila llevaba años aprendiendo a leer las cosas pequeñas, porque en su trabajo las cosas pequeñas eran frecuentemente las más importantes. No era lástima lo que había en su cara, era algo más parecido al peso de entender algo que uno no había considerado antes y que una vez entendido no puede desaprenderse. Se recostó levemente hacia atrás en la silla, con ese movimiento de quien está dejando que algo se asiente, y miró hacia la ventana un momento antes de volver a mirarla. Yo abandoné una reunión esta mañana, dijo, no como confesión, no como queja, como dato con la misma economía con que ella decía la mayoría de las cosas. Un contrato que había tomado meses estructurar. Las personas del otro lado de la mesa se quedaron mirando la silla vacía cuando salí. ¿Se arrepiente?, preguntó Camila. La respuesta llegó sin pausa, sin deliberación, con esa velocidad que tienen las cosas que son verdad antes de ser pensadas. No, dijo José. Y luego, después de un momento, pero sí me pregunto cuántas veces puedo hacer eso antes de que algo se rompa de un lado o del otro. Camila lo miró. Había algo en esa frase, en la honestidad sin adorno de ella, en la manera en que José la había dicho sin buscar ni consuelo ni consejo, solo diciéndola porque era lo que había, que le pareció más revelador que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Era la frase de alguien que carga algo pesado desde hace tiempo y que rara vez lo pone en palabras, no porque no lo sienta, sino porque no hay demasiadas personas frente a quienes valga la pena ponerlo. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil,
dijo Camila, pero el hecho de que se la esté haciendo ya dice algo. ¿Qué dice?, preguntó él, y esta vez había algo distinto en el tono, algo más genuino, más despojado, como si la pregunta fuera de verdad y no retórica. Que todavía sabe distinguir lo que importa de lo que parece importar, dijo Camila. Hay personas que pierden eso y no se dan cuenta hasta mucho después. José la miró durante un momento, que se extendió un poco más allá de lo conversacional, y Camila sostuvo esa mirada con la misma calma con que había sostenido todo lo demás esa mañana, que era la calma de quien no necesita que el otro aparte los ojos primero para sentirse segura. Fue José quien habló primero, pero no para cambiar el tema, para continuarlo de una manera que Camila no esperaba. ¿Usted sabe distinguirlo?, preguntó. La pregunta la tomó en un lugar que no había esperado ser tomada, no porque fuera una pregunta difícil, sino porque era una pregunta justa, y las preguntas justas siempre necesitan un momento antes de responderse correctamente. A veces, dijo finalmente, en el hospital casi siempre. Afuera del hospital estoy aprendiendo de nuevo. José asintió, y en ese asentir había algo que no era solo comprensión, era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que sucede entre dos personas que han vivido versiones distintas del mismo problema y que en algún punto de una conversación que ninguno planeó tener, se dan cuenta de eso sin necesidad de nombrarlo explícitamente. El café se terminó. Los platos vacíos seguían sobre la mesa. Afuera, el patio del aeropuerto continuaba siendo el patio del aeropuerto, con el helicóptero quieto y la luz de la mañana avanzando hacia el mediodía y los aviones despegando y aterrizando con esa indiferencia perfecta que tienen las máquinas grandes frente a lo que les sucede a las personas a su alrededor. José miró el reloj. Camila miró el suyo. Quedaban 2 horas y 40 minutos para el vuelo de las 5:20. ¿Qué hace normalmente cuando tiene tiempo libre?, preguntó José, y había algo ligeramente distinto en el tono de esta pregunta respecto a las anteriores. Algo más liviano, como si hubiera decidido, en algún momento entre el café y el reconocimiento mutuo, que la conversación podía permitirse bajar un poco la guardia sin perder nada importante. Camila pensó en la pregunta con honestidad. No lo sé, dijo. Hace tanto tiempo que no recuerdo bien qué hacía con él. Algo cruzó la cara de José, entre la sorpresa y algo más suave que la sorpresa. ¿Nada?, dijo. Leo, dijo Camila. O leía. Antes tenía el hábito. Ahora cuando abro un libro me quedo dormida en la segunda página porque el cuerpo interpreta cualquier cosa quieta como una señal para recuperar el sueño atrasado. José soltó algo que no era exactamente una risa, pero se le parecía. Un sonido breve, genuino, del tipo que escapa antes de que uno decida si quería dejarlo escapar. Camila lo miró y algo en ella respondió a ese sonido de una manera que no esperaba. No con sorpresa, sino con algo más parecido al reconocimiento de que ese sonido era real, que no había nada calculado en él, que era simplemente lo que era. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Yo qué?, dijo José. ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre? Él la miró un momento, y luego con esa honestidad que había tenido desde el principio de la conversación, pero que ahora tenía algo ligeramente más expuesto, no recuerdo la última vez que tuve. Camila lo miró. No dijo nada. No era necesario. Había algo en el espacio entre esa respuesta y el silencio que siguió que era más completo que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera podido agregar, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos hizo nada por llenarlo. Afuera, un avión despegó con ese rugido que lo llena todo por un momento, y luego se aleja y deja el silencio más quieto de lo que estaba antes. Y en esa quietud, frente a los platos vacíos y el café terminado, y la luz del mediodía entrando por las ventanas grandes, algo entre ellos se había asentado de una manera que no tenía nombre todavía, pero que los dos, sin nombrarlo, sabían que estaba ahí. El vuelo de las 5:20 aparecía en la pantalla del celular de Camila como una certeza, pero las certezas en los aeropuertos tienen esa cualidad particular de ser verdad hasta que dejan de serlo, y a las 3 de la tarde el tablero de salidas mostró un retraso de 40 minutos que a las 3:30 se convirtió en 1 hora y cuarto sin explicación adicional más allá de las 2 palabras que los aeropuertos usan cuando no quieren dar detalles: demora operativa. Camila lo vio desde la sala donde seguían sentados, con los platos hace tiempo retirados y el café reemplazado por agua,
y una conversación que había encontrado su propio ritmo sin que ninguno de los dos lo hubiera buscado deliberadamente. José lo vio también, porque tenía el mismo ángulo hacia las pantallas y no dijo nada de inmediato. Solo lo procesó con esa calma de quien ha aprendido que reaccionar antes de tiempo rara vez cambia el resultado de nada. Fue Camila quien lo mencionó primero, no con frustración, sino con esa constatación práctica de quien ajusta el mapa cuando el territorio cambia. Dijo que el vuelo se retrasaba y José asintió como si ya lo supiera, y luego la miró con una expresión que tenía algo de pregunta sin ser del todo una pregunta, y Camila entendió lo que había en esa mirada antes de que él encontrara las palabras para ponerla afuera. «Todavía tengo el ejecutivo», dijo José. «Sale a las 6. Hace escala en Guadalajara, pero llega a Los Ángeles a las 10 de la noche». Hizo una pausa breve, del tamaño exacto de alguien que está midiendo lo que va a decir a continuación. «Si quiere, la llevo a Oaxaca antes. El helicóptero puede ir hasta allá». Camila lo miró. Había algo en la oferta, no en las palabras, sino en la manera en que las dijo, sin el tono de quien está haciendo un favor, ni el de quien espera algo a cambio, sino con esa practicidad directa de quien identifica un problema y propone una solución porque es lo que corresponde, que hizo que ella tardara un momento antes de responder, no porque la oferta la incomodara, sino porque había algo en ese momento, en la naturalidad con que él lo había dicho, que era del tipo de cosa que uno necesita un segundo para recibir cuando no está acostumbrado a recibirla. «No es necesario», dijo Camila. «Lo sé», dijo José. «Le estoy preguntando si quiere». Había una diferencia entre las dos cosas y los dos lo sabían, y el hecho de que él la hubiera señalado con esa precisión, sin hacer un punto de ello, dijo algo que Camila guardó sin nombrarlo. Pensó en su mamá en Oaxaca, esperando con esa paciencia sin preguntas. Pensó en el vuelo retrasado y en las 2 horas y media que quedaban de una tarde que ya era completamente distinta a la que había planeado cuando sonó el despertador a las 6 de la mañana. Pensó en el helicóptero negro quieto en el patio exterior y en lo que significaría subirse a él con un hombre al que conocía desde hacía 4 horas y que sin embargo no se sentía como un desconocido de la manera en que se sienten los desconocidos. «¿A qué hora necesita salir para alcanzar el ejecutivo?», preguntó. «A las 5:30», dijo José. Camila miró el reloj. Eran las 3:17. «Tiene tiempo», dijo ella. «Tenemos tiempo», corrigió él sin énfasis, solo ajustando el pronombre porque era el correcto. Camila no respondió a eso de inmediato. Lo dejó estar donde estaba, que era exactamente donde debía estar, y luego dijo que sí, que aceptaba, con la misma simpleza con que había dicho chilaquiles verdes, cuando él le preguntó qué quería comer, eligiendo algo específico en lugar de deferir la decisión, porque era lo que correspondía cuando alguien te pregunta de verdad lo que quieres. José asintió. No hizo ningún gesto grande, no llamó a nadie de inmediato, no convirtió la logística en un espectáculo, solo asintió como si eso fuera lo que esperaba y siguió en la conversación, que en ese momento estaba en un lugar completamente distinto al de 40 minutos antes. Habían llegado sin haberlo planeado a hablar de Oaxaca, no del viaje de Camila exactamente, sino de Oaxaca como lugar, y la conversación había llegado ahí de la manera en que llegan las conversaciones que tienen su propio impulso. Por una pregunta de José sobre si ella había crecido allá, a lo que Camila respondió que no, que había crecido en la Ciudad de México pero que su mamá era oaxaqueña de nacimiento y que la primera vez que fue tenía 7 años y que el mercado de Tlacolula le había parecido el lugar más vivo que había visto en su vida, con ese ruido y ese color y ese olor a copal y a fruta madura que no se parecía a nada de lo que conocía hasta entonces. Lo dijo con una precisión de detalle que venía de un recuerdo guardado con cuidado, de esos recuerdos que uno vuelve a visitar con suficiente frecuencia para que los bordes no se borren. José la escuchó con esa atención que ya era familiar, y cuando ella terminó dijo que él nunca había ido a Oaxaca, y hubo algo en cómo lo dijo, no con indiferencia, sino con algo más parecido a la conciencia de un vacío, de algo que existía y que él no había alcanzado todavía, que hizo que Camila lo mirara de una manera ligeramente distinta. «¿Cómo es posible?», preguntó ella, no con juicio, con genuina curiosidad. «Porque siempre hay algo más urgente», dijo José, y en esas palabras había algo que resonó entre los dos
de una manera que ninguno necesitó señalar porque los dos ya sabían, desde hacía un rato, que esa frase les pertenecía a los dos por razones distintas y con el mismo resultado. Camila pensó en el mercado de Tlacolula. Pensó en su mamá en la cocina de la casa en Oaxaca, con las manos llenas de masa y la radio puesta, que era exactamente como la recordaba cada vez que el hospital se ponía demasiado pesado y necesitaba recordar que había un mundo afuera. Pensó en que llevaba 2 años sin ver esas manos, sin escuchar esa radio, sin estar en ese lugar que era el único que conocía, donde el tiempo tenía una textura distinta, más lenta, más concreta, más parecida a lo que el tiempo debería ser cuando no está siendo medido en turnos y resultados. «Debería ir algún día», dijo Camila. «¿Me lo recomendaría?», preguntó José. «Sin duda», dijo ella. Y luego, después de un momento, porque la honestidad en esa conversación había sido la norma desde el principio, aunque creo que Oaxaca es de esos lugares que se aprovechan mejor cuando uno va sin prisa, y no sé si usted sabe hacer eso. José la miró. Había algo en su mirada que era entre la sorpresa y algo más suave. No era ofensa. Era el tipo de cosa que sucede cuando alguien te dice algo verdadero sin el envoltorio habitual y el cuerpo no sabe de inmediato cómo recibirlo porque no está acostumbrado a recibirlo así. «Probablemente no», dijo finalmente, con esa honestidad que había tenido desde el principio y que a Camila le resultaba cada vez más notable porque era del tipo que no performa la humildad, sino que simplemente la tiene. «Se aprende», dijo Camila. «¿Usted lo aprendió?» «Estoy en eso», dijo ella. «Por eso el viaje». José asintió, y en ese asentir había algo que era más que comprensión. Era algo que se parecía al deseo de entender algo desde adentro, y no solo desde la distancia donde uno entiende las cosas cuando las observa sin participar. El celular de José vibró sobre la mesa. Él lo miró. No lo tomó de inmediato, lo miró primero, lo que era en sí mismo un gesto que Camila notó. Y luego lo tomó. Leyó el mensaje con esa velocidad de quien procesa texto rápido y lo dejó de nuevo sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. No dijo nada sobre el mensaje. Camila no preguntó. Había algo en ese intercambio silencioso que era cómodo de una manera que no debería haber sido tan cómodo tan pronto, y los dos lo sabían sin decirlo. «¿Qué hace su mamá en Oaxaca?», preguntó José. «Teje», dijo Camila. «Tapetes, caminos de mesa, esas cosas. Aprendió de su abuela cuando era chica y nunca dejó de hacerlo». Hizo una pausa. «Dice que tejer es la única actividad que le vacía la cabeza de todo, que cuando está tejiendo no piensa en nada más que en el hilo y el patrón». José la miró con esa expresión de antes, la del reconocimiento, la de alguien que acaba de escuchar algo que ilumina algo más. «¿Y usted tiene algo así?», preguntó. «Algo que le vacíe la cabeza». Camila pensó en eso con honestidad, que era la única manera en que había pensado en cualquier cosa en esa conversación. «Antes corría», dijo. «En la universidad, antes de la especialidad. Salía temprano y corría por viveros 1 hora, y cuando llegaba al hospital ya estaba lista para lo que viniera». Miró hacia la ventana un momento. «En algún punto del primer año de especialidad dejé de salir temprano, porque los turnos hacían que temprano dejara de existir como concepto, y el hábito se fue solo». «¿Lo extraña?». «Más de lo que me doy cuenta normalmente», dijo Camila. «Hoy, aquí, me doy cuenta más». José no preguntó por qué hoy más que otros días, y Camila sintió que no preguntarlo era también una forma de entender, que él sabía que el hoy era distinto, porque el hoy era el primero en mucho tiempo en que ella no estaba dentro del hospital, ni corriendo hacia él ni recuperándose de haber estado en él, y que en ese espacio distinto, las cosas que uno normalmente no tiene tiempo de extrañar aparecen con una claridad que puede ser incómoda si uno no está preparado para verlas. Eran las 4:10 cuando el hombre de traje que Camila había visto antes se acercó a José con discreción y le dijo algo en voz baja. José lo escuchó, asintió, y el hombre se retiró. «Tenemos que ir saliendo en unos 20 minutos», le dijo José. «¿Necesita algo antes?». Camila miró su maleta que había estado a su lado todo el tiempo, como un recordatorio tranquilo de que el día tenía todavía un destino, aunque hubiera tomado una ruta completamente distinta para llegar a él. «No», dijo. «Estoy lista». José la miró un momento con esa mirada que ya conocía, la que no apartaba los ojos del todo cuando terminaba de decir lo que tenía que decir,
la que se quedaba un instante más como si estuviera terminando de leer algo que todavía no había terminado de estar escrito. Y luego asintió, y se puso de pie, y recogió el saco del respaldo de la silla con ese movimiento que tenía siempre, limpio, sin brusquedad, con la eficiencia de alguien que no gasta movimientos en lo que no los necesita. Camila se puso de pie también, tomó la maleta, y caminaron juntos hacia la salida de la sala con esa proximidad que no era casualidad, ni era todavía algo que tuviera nombre, pero que los dos sostenían sin alejarse, como si la distancia entre los dos fuera la correcta y los dos lo supieran sin haberlo medido. El helicóptero era más silencioso por dentro de lo que Camila había imaginado. No silencioso del todo, sino con esa vibración constante que se mete en los huesos de una manera que no es desagradable, más parecida al rumor profundo de algo que funciona con precisión que al ruido de algo que hace esfuerzo, y se sentaron uno frente al otro en los asientos de piel oscura, con la maleta de Camila asegurada en el compartimento lateral y el saco de José doblado sobre el asiento contiguo, y cuando el aparato despegó y la Ciudad de México empezó a achicarse debajo de las ventanas laterales, Camila miró hacia afuera con esa atención completa que le daba a las cosas cuando algo genuinamente le importaba, porque la ciudad desde arriba era distinta a como la conocía desde abajo, menos caótica, más coherente, con esa lógica que tienen las cosas grandes cuando uno se aleja suficiente para verlas enteras, y José la observó mirar sin decir nada, porque había aprendido en el transcurso de esas horas que Camila no necesitaba que el silencio fuera llenado para sentirse acompañada, y esa cosa que parecía pequeña y no lo era algo que él no recordaba haber encontrado antes con la misma naturalidad. Fue ella quien habló primero sin apartar los ojos de la ventana, preguntando si siempre era así, ver las cosas desde arriba, tan distinto, y José miró hacia su propia ventana y dijo que al principio sí, que ahora ya no lo notaba tanto, que le dejaba de ver las cosas cuando se acostumbraba a ellas, y lo dijo sin intención de que fuera más que una respuesta, aunque era considerablemente más que eso. Y Camila dijo que eso era lo que pasaba con casi todo, y él le preguntó con qué no le pasaba, y ella pensó en eso mirándolo antes de responder que con los pacientes, que nunca se acostumbraba a los pacientes, que cada uno era distinto aunque el diagnóstico fuera el mismo, y que su residente le había preguntado una vez cómo hacía para no volverse insensible después de tantos años, y que ella le había dicho que no sabía, pero que la verdad era que se había acostumbrado a acostumbrarse a las cosas que no importaban para poder seguir sintiendo las que sí, y José guardó silencio un momento con esa mirada de quien acaba de escuchar algo que ilumina algo más, y dijo que eso era más difícil de lo que sonaba, y Camila dijo que sí, que lo era, y no hubo más palabras durante un rato porque no eran necesarias, y los dos lo sabían. El helicóptero avanzaba hacia el sur, y las montañas empezaban a aparecer en el horizonte con esa presencia que tienen las cosas antiguas, sin prisa, sin necesidad de anunciarse, simplemente estando, y Camila las miraba, y José la miraba a ella, y en algún punto dejó de intentar disimular que la miraba porque disimularlo habría sido un gesto falso en una tarde que no había tenido ninguno, y ella lo notó, y sostuvo la mirada por un momento cuando se encontraron, y en ese momento había algo que ya no era solo la corriente silenciosa de antes, sino algo más definido, más cercano a la superficie, del tipo de cosa que cuando llega a la superficie ya no puede volverse a meter debajo. José dijo su nombre, solo su nombre, no como llamado ni como inicio de una frase, sino simplemente su nombre con ese peso particular que tienen los nombres cuando alguien los dice porque necesita decirlos. Y Camila dijo, dígame con esa quietud de quien está lista para recibir lo que venga. Y José la miró con esa mirada directa que había tenido desde el principio, pero con algo debajo que no había estado tan cerca de la superficie antes, y dijo que no sabía cómo decir lo que iba a decir sin que sonara a algo que no era. Así que lo iba a decir como era. Y Camila esperó con esa atención completa que era la manera en que ella escuchaba las cosas que importaban. Dijo que esa mañana había entrado por esa puerta furioso con todo, con el aeropuerto, con el recepcionista, con el contrato que había dejado a medias, con los meses de trabajo que esa reunión representaba,
que había entrado listo para resolver un problema y salir, y que entonces había visto a su mamá, y al lado de su mamá había una mujer que no tenía ninguna razón para estar ahí, y que estaba ahí de todas formas, sosteniéndole la mano, como si fuera lo más natural del mundo, y que no sabía qué hacer con eso todavía, pero que sí sabía que no quería que el vuelo de las 5:20 llegara a Oaxaca, y él se fuera a Los Ángeles sin haber dicho que esa mañana había pasado algo que no le había pasado antes. Y lo dijo con esa honestidad sin adorno que había tenido desde la primera pregunta de la mañana, sin buscar ni consuelo ni respuesta inmediata, solo diciéndolo porque era lo que había, y porque callarlo habría sido el único gesto falso en una tarde que no había tenido ninguno. Camila lo miró durante un momento, que tuvo la densidad de varios, y pensó en los 4 años dentro del hospital, y en las vacaciones prometidas y pospuestas, y en el vuelo de las 11:40 que había abordado sin ella, y en la maleta soltada frente a un mostrador, sin recordar haberlo decidido, y en que esa mañana también le había pasado algo que no le había pasado antes, y que lo había sabido desde antes de que el helicóptero aterrizara, desde antes incluso de que el sonido grave llegara por las ventanas del terminal, desde algún momento entre las manos temblorosas de doña Rosa y el café de olla que olía a canela y piloncillo y una conversación que había encontrado su propio ritmo sin que nadie lo buscara, y dijo: a mí también me pasó, en voz baja, sin adorno, con esa simpleza que tenían las cosas cuando eran verdad antes de ser pensadas. José la miró, y algo en él que había estado encendido desde que entró por la puerta lateral del terminal se asentó del todo de una manera que no se parecía a ninguna otra cosa que hubiera sentido asentarse antes, y extendió la mano sobre el espacio entre los 2 asientos, con la palma hacia arriba sin decir nada más, no como gesto dramático, sino como el gesto más simple del mundo, una mano abierta, una pregunta sin palabras del tipo que solo se hace cuando uno ya sabe que no hay nada calculado en hacerla. Y Camila la miró un momento, y luego puso la suya encima con esa misma presión suave con que había tomado las manos de doña Rosa esa mañana frente al mostrador, apenas suficiente para decir: estoy aquí, que seguía siendo lo más importante que se podía decir entonces como ahora, y los dedos de José se cerraron alrededor de los suyos con una calidez que no era urgente ni posesiva, sino simplemente presente, del tipo de presencia que se siente cuando algo que debería estar ahí, finalmente, está. Ninguno de los dos habló durante lo que quedaba de vuelo porque no era necesario, y afuera Oaxaca aparecía debajo del helicóptero con esa luz particular de las 5 de la tarde que lo vuelve todo color miel y sombra larga, con el valle abierto y los cerros al fondo y los tejados de barro de la ciudad extendiéndose despacio hacia los bordes, donde la ciudad se vuelve campo, sin pedir permiso. Y Camila la miraba con esa atención que le daba a las cosas cuando algo genuinamente le importaba, y esta vez lo que sentía no era solo el reconocimiento de quien llega a un lugar conocido, sino algo más, la sensación de que este regreso era distinto a todos los anteriores, que algo había cambiado en el trayecto de una manera que no tenía todavía las palabras exactas, pero que no las necesitaba para ser completamente real. El helicóptero aterrizó en una zona habilitada al norte de la ciudad, con esa precisión de siempre, y cuando las aspas empezaron a reducir la velocidad, Camila vio el coche de su mamá estacionado a unos metros, ese sedán gris con el espejo lateral derecho, pegado con cinta que llevaba años así porque su mamá decía que funcionaba igual, y no había razón para gastar en algo que funcionaba, y se le apretó algo adentro al verlo. Uno de esos apretones que no son tristeza ni alegría exactamente, sino la versión física de darse cuenta de que se extrañó algo más de lo que se había admitido. Bajaron y el aire de Oaxaca era distinto al de la Ciudad de México, más limpio, más quieto, con ese olor a tierra húmeda y flores que Camila reconoció antes de poder nombrarlo. Y su mamá bajó del coche cuando los vio aparecer y caminó hacia ella con esa manera de caminar que tienen las madres cuando van hacia sus hijos, después de mucho tiempo, rápido pero no corriendo, con esa dignidad particular que no abandona ni en los momentos en que el corazón va más rápido que los pies. Y Camila soltó la maleta y la abrazó, y en ese abrazo estaban los 2 años y las guardias y las promesas pospuestas y todo lo que había pasado en el medio.
y su mamá la apretó con esa fuerza que tienen los brazos pequeños cuando cargan mucho amor adentro. Y Camila cerró los ojos un momento y simplemente estuvo ahí sin ningún otro lugar donde necesitar estar. Cuando se separaron, su mamá miró a José con esa mirada directa y tranquila que tenía para mirar todo, y luego miró a Camila, y en su cara había algo que Camila reconoció, porque era exactamente lo mismo que había visto en la cara de doña Rosa antes de que se girara hacia el corredor del Gate, esa mirada de quien ve algo que los otros todavía están aprendiendo a ver. Y José se presentó con esa misma economía de siempre, su nombre, una inclinación breve, sin más explicación de la necesaria, y la mamá de Camila le extendió la mano y se la tomó con las dos, que era la manera en que ella tomaba las manos de las personas cuando decidía que merecían las dos. Se quedó 20 minutos más, porque el ejecutivo a Los Ángeles salía a las 6 y había tiempo, y ninguno de los dos lo convirtió en despedida antes de que tuviera que serlo, y hablaron de poco, de que su mamá haría tlayudas para cenar, de que el aire de Oaxaca era exactamente como Camila lo había descrito en el helicóptero, y en algún momento José sacó el celular y lo volvió a guardar sin responder nada, y Camila lo notó y no dijo nada, y él supo que ella lo había notado y tampoco dijo nada, y, en ese silencio compartido, había algo que era nuevo y que le quedaba bien a los dos de una manera que ninguno de los dos necesitó nombrar para sentirlo. Cuando llegó el momento, José tomó el saco del brazo y se giró hacia ella con esa expresión nueva, la más suave, la que le quedaba bien, sin que él lo supiera todavía, y le preguntó si podía llamarle, directo, sin rodeos, con la misma honestidad de la primera pregunta de la mañana, y Camila pensó en el hospital y en los turnos, y en los 4 años adentro, olvidando que había un mundo afuera, y pensó en que ese mundo afuera existía, y que hoy lo había recordado de una manera que no iba a poder olvidar aunque quisiera y que no iba a querer. Y dijo sí, sin más, sin condiciones, con esa simpleza que tenían las respuestas cuando eran verdad. José asintió, y antes de girarse hizo algo que no había calculado, y que por eso mismo fue exactamente lo correcto. Levantó la mano y rozó levemente su mejilla con los dedos, apenas un segundo, con esa delicadeza que tienen los gestos que dicen lo que las palabras todavía están aprendiendo a decir. Y Camila no se movió y lo recibió con esa quietud de quien recibe algo que estaba esperando sin haberlo sabido hasta ese momento. Y luego él se giró y caminó hacia el helicóptero, y Camila lo miró, alejarse con su mamá, al lado que le tomó la mano sin decir nada, que era la manera en que su mamá siempre había dicho lo más importante. El helicóptero despegó, y Camila lo siguió con los ojos, hasta que el sonido grave se fue achicando, y el aparato negro se convirtió en un punto oscuro contra el cielo anaranjado de Oaxaca, y luego en nada, y su mamá seguía con su mano, y el aire olía a tierra húmeda y a flores y a canela, que llegaba desde alguna ventana abierta de las casas cercanas, igual que el mercado que le había contado a José, igual que el café de olla de esa mañana, igual que todo lo que había sido ese día que no había planeado y que sin embargo había sido el más real que recordaba en mucho tiempo. Su mamá preguntó quién era en voz baja, sin voltearla a ver, mirando el cielo donde el helicóptero ya no estaba, y Camila pensó en el mostrador y en las manos temblorosas de doña Rosa, y en el sonido grave que había sacudido el terminal, y en los chilaquiles verdes y en el café tibio, y en una mano abierta sobre el espacio entre 2 asientos con la palma hacia arriba, y pensó en que algunas cosas llegan sin avisar, sin pedir permiso, y que cuando llegan así no hay manera de fingir que no. Llegaron, y dijo alguien que conocí hoy, y su mamá asintió despacio con esa calma que tenía para todas las cosas, y luego, con esa sabiduría tranquila de las madres que conocen a sus hijos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos, dijo una sola cosa más antes de que las dos entraran a la casa, donde las tlayudas esperaban, y la radio estaba puesta, y el tiempo tenía esa textura distinta que solo existe cuando uno finalmente deja de correr. Dijo: «Se te nota en los ojos, mija». Y Camila no respondió nada, porque no había nada que responder, y apretó la mano de su mamá y caminaron juntas hacia adentro, mientras el cielo de Oaxaca terminaba de volverse de noche, con esa lentitud generosa con que la noche llega a los lugares donde el tiempo todavía sabe ser tiempo.